Muy buenos días. Les saludamos con mucho cariño en esta mañana especial a todos los que hoy están conectaditos con nosotros. Qué bendición poder tenerles. Estoy viendo acá a todos los que están conectados. Me alegra saludarles. Saludo en especial. En esta mañana tengo mi familia, una tía, primos conectados acá, unos desde acá, otros desde Venezuela. Qué alegría tenerles con nosotros. Les mando un abrazo muy especial. Bueno, hoy damos inicio a una serie durante este mes de octubre aquí en Familias Bendecidas que hemos llamado Plenos y Dichosos, viviendo sin la influencia de enemigos espirituales. Y hoy vamos a tener esa primer parte que hemos llamado un enemigo espiritual llamado menosprecio. La vida con el Señor es maravillosa. Él es nuestro maestro, nuestro guía, Él es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amo, y Él nos lleva por un camino con propósito y nos enseña a llevar una vida buena, una vida llena de sueños, de anhelos, una vida enfocada, llena de cosas muy lindas que lejos del Señor nosotros no podríamos experimentar. Entonces el deseo del Señor es el bienestar del hombre, que tenga primero salvación de su alma y una vida abundante mientras está aquí en la tierra, lejos de frustraciones, de amarguras, de engaños, de peleas, de descontentos. Esa es la voluntad de Dios y Él desea que cada ser humano viva pleno y dichoso. ¿Podremos tener problemas? Sí, es verdad. Podemos experimentar momentos difíciles, duros, que nos hagan sentir tristes, que nos hagan llorar también, pero gracias al Señor vamos a estar bien. Él nos va a ayudar, Él está con nosotros. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde está a veces la plenitud, la dicha de muchos hijos de Dios? ¿Dónde está sentirse pleno? ¿Dónde está ese sentirse dichoso con tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos físicos y espirituales? ¿Dónde está esa dicha? Pues la verdad es que la palabra nos enseña que cuando no hay plenitud es porque hay una lucha contra enemigos espirituales. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, el Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un enemigo que es el diablo, que trabaja con una cantidad de demonios para destruir a las personas. Pero como es algo espiritual que no vemos con nuestros ojos físicos, entonces a algunos, al estar sin Dios, les cuesta creer esa realidad espiritual. Pero en el mundo espiritual, el hecho de que no veas no quiere decir que no existe. Entonces por eso es tan importante vivir de la mano de Dios. Quien es espíritu, Dios es espíritu, y Él nos va a enseñar. Cuando tú lees Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, y subraya esto en tu Biblia, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en lugares celestes. Entonces mira, en contrahuestes espirituales de maldad en lugares celestes. Entonces allí está, es una lucha contra enemigos espirituales que tus ojos físicos no ven. Pero cuando lees segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Por esta razón Dios nos envía hoy su palabra, porque Él es fiel, nos afirmará
y nos guardará del mal. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Porque tú nos afirmarás y tú nos guardarás del mal. Entonces, bendito es Dios que siempre nos cuida porque Él es un Padre, Él es nuestro Padre y Él nos está cuidando. A veces vivir sin la influencia de enemigos espirituales es algo que el Señor quiere. Pues Él quiere que las familias sean realmente bendecidas, que tú estés pleno, que tú estés dichoso, que tú estés bendecido. Me dicen que cambie el micrófono. Bueno, gracias. Entonces, la voluntad del Señor es que podamos estar plenos, que podamos estar dichosos, que podamos estar bendecidos. Ese es el deseo del Señor. A veces ciertas influencias logran dañar las vidas. Por eso es que nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, porque estamos ahorita hablando de influencias de enemigos espirituales. Cuando tú tienes un hijo, tú le dices, no me gusta esa amistad que tú tienes con esa persona, porque ese joven te influencia a cosas malas. Entonces, como estamos hablando de enemigos espirituales, nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para vivir sin la influencia de enemigos espirituales, y necesitamos someternos a Dios. Porque Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, así como Jesús lo hizo, nosotros también, Él es nuestro ejemplo. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, que son los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor exhibirá públicamente los enemigos espirituales con los que a veces convivimos sin darnos cuenta. Y el mismo Jesús que triunfó en la cruz es el mismo que hoy está aquí con nosotros para darnos la victoria sobre todo enemigo espiritual. Entonces, Deuteronomio 28:7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¡Qué bendición! Zacarías 4:6 dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que con esta introducción, permítame esta mañana hacer una oración al Espíritu Santo para que Él nos ayude esta mañana a identificar ese espíritu de menosprecio, si lo tenemos o no, si hemos estado bajo esa influencia que tanto ha logrado tomar ventaja sobre nuestras vidas, y aún aquellas cosas que para nosotros son desconocidas, que no nos hemos dado cuenta, el Espíritu Santo puede hoy revelarnos, mostrarnos, enseñarnos y hacernos libres. Qué bendición que Dios haga eso esta mañana por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, esta mañana te damos gracias por tu palabra y por tu presencia, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias porque tú dices en tu palabra que tú envías tu palabra para librarnos, que tú envías tu palabra para penetrar allá lo profundo de nuestro ser. Y esta mañana te ruego, Espíritu Santo, que con tu poder tú nos saques y exhibas todo enemigo espiritual que ha estado influenciando nuestras vidas para mal y sin nosotros darnos cuenta. Permítenos entender tu amor esta mañana y saber que tú nos estás cuidando a través de esta palabra. Espíritu Santo, háblanos, te lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces hoy vamos a hablar de un enemigo espiritual. Vamos a hablar solo de uno porque ese enemigo desata destrucción y paso a paso va avanzando, usando aliados para lograr destruir la vida de las personas. Entonces, lo que va a hacer el Señor es que nos va a ayudar a desenmascararlo, identificarlo, y el Señor con su poder, pues lo va a sacar de nuestras vidas y nos va a hacer libre para que podamos cubrir esa parte con la ayuda del Señor y experimentar esa plenitud y esa dicha en nuestras vidas, y que podamos vivir libres de este enemigo espiritual. Este enemigo que hoy vamos a hablar se llama el menosprecio. El menosprecio entra
por una puerta llamada ingratitud. La ingratitud es la gran puerta al menosprecio. Y aprendamos esto o recordémoslo. Si una puerta no está totalmente cerrada, es porque está abierta. Y nosotros debemos tener cuidado. A veces las personas viven en la ingratitud. La ingratitud es un enemigo espiritual. Y yo he visto a veces tantas personas viviendo la ingratitud que llegan a un punto donde nada les sirve. Y al que nada le sirve, todo le cansa, todo le estorba y todo le molesta. Entonces, cuando la ingratitud es hacia Dios, lo de Dios no le sirve, no, por eso no lo busca, lo de Dios le cansa, por eso se aparta, lo de Dios le molesta, por eso se va de su lado. Entonces, así mismo pasa cuando la ingratitud es hacia una persona. Entonces, lo de esa persona no te sirve, lo de esa persona te cansa, lo de esa persona te molesta. Y usted a veces sabe, no sabe por qué, pero usted siente adentro como esa cosita maluca hacia esa persona. Es porque hay un enemigo espiritual trabajando en tu interior para dañar esa relación. Vivimos bajo la influencia a veces de esos enemigos, pero para eso está la palabra del Señor y el mandato que Él nos dio en Efesios 5:11, que dice: no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Entonces necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, desenmascarar las obras de las tinieblas en nuestras vidas. El menosprecio es un enemigo espiritual muy fuerte que nos roba la plenitud de Dios y que puedas ser dichoso. Y no depende si eres buena persona o no. Es decir, Él no hace distinción. Puedes ser buena persona y ese espíritu de menosprecio está trabajando para dañarte y destruirte. Los enemigos siempre atacan. Y los enemigos espirituales atacan, pero entran a tu vida a través de puertas que abrimos. Y se convierte a veces en una raíz que es tan profunda y que está tan arraigada que ni te das cuenta que está allí en tu corazón. Pero la verdad es que te está dañando y te está estorbando. Entonces, esta mañana usted va a tomar nota. Va a estar muy atento. Yo sé que a veces no es tan fácil concentrarse, pero si tú logras escuchar bien al Espíritu Santo y te concentras, Él va a estar trabajando allá dentro de ti durante toda esta mañana y va a ser grandioso lo que el Espíritu Santo va a hacer. Ahí donde estás, dile: yo creo, Espíritu Santo, que esta mañana tú vas a hacer algo especial, grandioso y sobrenatural en mi vida para siempre. Hay cosas que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude definitivamente para siempre. Y esta es una de esas mañanas. Así que los enemigos atacan y a veces eso está allí. Y se convierte en una raíz y en un estorbo, y caminar con un estorbo es un cansancio muy grande. El menosprecio tiene muchas formas de manifestarse y vamos a ir identificando si hemos vivido o estamos viviendo en algún momento bajo esa influencia espiritual del menosprecio. Dios está aquí. Quiero que tú le creas hoy al Señor. Diga: Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo. Él está aquí con nosotros para ayudarnos a desenmascarar ese enemigo espiritual. Cuando una persona convive con un enemigo espiritual del menosprecio, todo esto lo vamos a ver en un ejemplo que nos muestra la Biblia. Te voy a dar un resumen inicial y luego vamos a ir al ejemplo. Es cuando una persona vive bajo la influencia del menosprecio, se manifiesta en inestabilidad, en inseguridad, pero esa inestabilidad y esa inseguridad a veces se oculta en el orgullo. Es decir, el orgullo le hace creer a la persona que es todo menos insegura y menos inestable, pero sus comportamientos así lo indican, solo que la persona en sí no se da cuenta. Entonces, a veces son personas que son difíciles de enseñar porque no escuchan, porque no reconocen la autoridad y entonces no logran valorar esas cosas, no logran valorar al otro y muchas veces están a la defensiva. Por eso es tan difícil identificar los enemigos espirituales, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar. Yo sé que Él nos va a ayudar
porque Dios desea que tú vivas sin esa influencia y vivas en plenitud y vivas dichoso y seas muy bendecido sobre la tierra. Entonces vamos a ver un solo ejemplo. Hay muchos, pero hoy vamos a ver uno. Vamos a ver cómo el espíritu de menosprecio operando en este caso en varias personas hacia la vida de un hombre llamado David. Entonces, primero vamos a ver, el papá de David tenía un espíritu de menosprecio. Cuando Dios decidió elegir un nuevo rey para Israel en lugar de Saúl, que fue un mal rey, mandó al profeta Samuel a la casa de David. El papá se llamaba Isaí y le dijo: ve a la casa de Isaí y allá te voy a decir a quién vas a ungir. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, 16, versículo 10 al 13. Ahí en los comentarios aparecen los textos, anótalo para que luego puedas volver a leerlos. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. La pregunta era por qué estaban los otros 7 y David no estaba. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos. Si usted tiene a alguien hacia su lado, dile: mira, como tú. Aquí yo estoy mirando, no hay ninguno aquí frente a mí. Era hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue. Cuando hay un espíritu de menosprecio, sucede lo que le sucedió al papá de Isaí. Es decir, pensamos que el otro no es capaz de. Pensamos asimismo que nosotros no somos capaces de. Que el otro no está para cosas importantes, que yo no estoy para cosas importantes. El espíritu de menosprecio opera en tu contra y en contra de otros. Entonces los enemigos espirituales son así porque su finalidad es destruir. Cuando excluimos la familia de los momentos importantes de la vida, aún sin darnos cuenta, como lo hizo Isaí, ahí podemos identificar que está operando bajo la influencia de ese enemigo espiritual. Los enemigos espirituales se camuflan. A veces tú no sabes que están allí. A veces hasta sin darnos cuenta tenemos argumentos para tenerlos allí. Entonces, por ejemplo, es que yo no hago parte a mi familia de esto porque ellos son muy difíciles. O dices: es que no me nace, es que no lo veo necesario, es que para qué, no, dejemos eso así, no le digamos a nadie. Y allí surgen más distancias porque estamos bajo la influencia de ese espíritu de menosprecio y a veces surgen más problemas. Para Isaí y sus hijos, este era un gran momento. Es decir, el profeta iba a ir a la casa, iba a ir a comer con ellos. Eso significaba bendición para ellos, para la casa. Además, iba para ungir el próximo rey. Y a Isaí, el papá, no se le ocurrió tener en cuenta a David, su hijo, buscarle un reemplazo para que cuidara las ovejas, decirle que el profeta iba a venir a la casa, que estuviera presente, ayudarle para que pudiera estar. Pero el papá no lo hizo porque estaba bajo la influencia de un espíritu de menosprecio. La mayoría de las veces la mayoría de las veces excluimos, no porque sea complicado tenerlo presente o incluir, sino porque hay menosprecio en el corazón hacia esa persona. Entonces Dios se encargó de afirmar a David. Dios envió a su siervo, el profeta Samuel, quien era el pastor de David durante muchos años de su vida hasta que murió Samuel, para afirmarlo, para ungirlo y para que el menosprecio no destruyera a David, porque el propósito final del menosprecio es dañar los propósitos de Dios en tu vida.
Primera de Samuel 16, 12, 13 dice: envió pues Isaí por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno y lo ungió. Entonces mira varias cosas que identificamos ahí de cómo opera ese espíritu de menosprecio, cómo operó en el papá de David. Segundo, los hermanos de David también tenían un espíritu de menosprecio. El papá de David envió a David a la guerra para ver cómo estaban sus hermanos que estaban allá en la guerra, y cuando llegó había un gigante llamado Goliat que estaba desafiando al ejército de Israel, pero todo el ejército de Israel tenía mucho miedo. Cuando David llegó, primer libro de Samuel 17, versículo 26 al 30, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué le harán al hombre que venciere a ese gigante, a ese filisteo, y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras: así dirá al hombre que le venciere. Y le dijeron todos los beneficios. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿y yo qué hice ahora? ¿No es esto mero hablar? Solo estoy preguntando. Y apartándose de él hacia otros, de igual manera preguntó, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Entonces, vamos a identificar acá cómo se comportó aquí esa influencia del espíritu de menosprecio. Cuando le decimos al otro: ¿usted para qué vino? ¡Qué pereza! Ya vino este. Cuando malinterpretamos las palabras y las acciones de los demás y no valoramos su corazón y lo que son, estamos pendientes si lo que dice es o no correcto para caerle encima. David era hermano, ¿por qué malinterpretaba la situación? El papá lo mandó a preguntar cómo estaban ellos, y él preguntó qué le iban a hacer al que venciera al gigante, solo eso, pero él se encolerizó contra su hermano. Esa reacción no se entiende, pero es porque había un espíritu de menosprecio en él hacia David. Cuando una persona está bajo esa influencia del espíritu de menosprecio, nunca le gusta lo que la otra persona dice y hace. Tiene mucha prevención. Ahora en esta era que nos ha tocado vivir de redes sociales, donde es un lenguaje universal que te permite ver lo que le gusta y lo que no le gusta a la gente, quién es de su agrado y quién no. Puede ser, no siempre es el caso, pero ahí también uno puede ver cuando una persona está bajo la influencia de un espíritu de menosprecio. ¿Por qué? Porque nunca sigue con detenimiento. Puede pasar, nunca le da like a nada, así sea bueno. ¿Por qué? Porque está bajo esa influencia. No siempre es la razón, pero es una. Para el que vive bajo la influencia del enemigo espiritual llamado menosprecio, le molesta tan solo ver que esa persona está haciendo algo bueno. Eliab se llenó de ira contra David. ¿Qué había hecho David? Nada. Entonces, no siempre que alguien te tiene enojo es porque tú hiciste algo. Es porque esa persona está bajo la influencia de enemigos espirituales. Le molesta hasta la sonrisa, así sea bonita, porque no puede ver lo valioso que hay en los demás, en esa persona. Solo se deja llevar por el espíritu que lo está influenciando. Entonces lo ve y le da rabia, evita verlo. Así eran los hermanos de David con David. Menospreciaron a David porque David había recibido una palabra de Dios muy grande. Entonces el espíritu de menosprecio hizo que lo menospreciaran por lo que David representaba. Porque los espíritus se buscan. ¿Cómo así?
Las personas que están bajo la influencia de un determinado enemigo espiritual se buscan, no a los que buscan tener amistad entre sí, porque allí se sienten cómodos, allí hayan eco, pero no se relacionan con aquellos que no tienen el mismo espíritu, porque no van a hallar fuerza ni eco entre ellos. Entonces, por eso a veces, cuando usted tiene el Espíritu de Dios y está bien con el Señor, le es tan difícil entablar relación con una persona que está bajo la influencia de un enemigo espiritual. Los hermanos de David estaban bajo esa influencia de ese enemigo espiritual, pero David no. Entonces, pero apareció la gracia de Dios y Dios estuvo con David, y lo que hizo David por el poder de Dios, no lo hicieron ellos, que eran soldados. David se le enfrenta a Goliat y Dios le da la victoria. Dios se encargó de guardar a David del menosprecio de sus hermanos, dándole la victoria. Tercero, el rey Saúl también tenía un espíritu de menosprecio. Primer libro de Samuel 18, del 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. David fue a la guerra, mató un mundo de gente, fue muy poderoso, y entonces cuando volvió con la victoria, las mujeres danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuando el éxito de alguien nos da envidia, ¿por qué te da rabia lo bueno de otro? Hazte esa pregunta. ¿Por qué hay un obrar de enemigos espirituales dentro de ti? Esa es la respuesta. Entonces, cuando por ejemplo, tu papá, el pastor, no sé, te habían dicho algo y tú no lo tuviste en cuenta y salió verdad, en lugar de reaccionar y corregir, te da rabia, es porque estás bajo la influencia de un enemigo espiritual. Cuando tú te enoja el reconocimiento que le dan a otros, que le dan a alguien, y de inmediato cuestionas y dices: ¿sí será verdad tanta belleza? Ah, claro, con toda la ayuda que él tiene. Ah, pues de más que algo raro hizo para lograrlo. De eso tan bueno no dan tanto. Anda dudando a toda hora de la nobleza, de la integridad de la gente. Cuando eso pasa, el enemigo espiritual del menosprecio está influenciando tu vida. Entonces, pero apareció Dios a David a través de su siervo Samuel, el pastor de David, para determinar la situación de David y afirmarlo. Primer libro de Samuel 13:14 dice: Samuel le dice a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, lo que Dios determina hacer con alguien, la unción que le da, la palabra que le da, la gracia que le da, es única, y no tenemos por qué menospreciarla, porque del Señor viene. Si nos ponemos a menospreciar esa gracia y ese favor, estamos menospreciando directamente al Señor. Entonces es un problema grande menospreciar la gracia que Dios le ha dado a alguien porque a ti no te cae en gracia. Es un problema espiritual. La esposa de David también tenía un espíritu de menosprecio, y decimos: no, pero David sí le tocaron fue todos. Sí, casi todos. El arca había sido llevada por un hombre llamado Edón a su casa. El arca era un objeto que representaba la presencia de Dios, y David dijo: bueno, para reinar yo debo traer el arca acá, y entonces se fue por ella. Segundo libro de Samuel 6, 12 al 16. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David
se fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Estaba muy feliz David y estaba adorando al Señor. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. O sea, se vistió, se preparó para adorar al Señor. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Dios y lo menospreció en su corazón. Escúchame, no lo dijo, pero lo hizo en su corazón. David era feliz con la presencia de Dios, danzaba, saltaba, alababa. Hay un espíritu de menosprecio y en esta oportunidad aquí es el cónyuge. Cuando tu cónyuge se alegra en Dios y tú le dices, pero usted se alegra por eso. Usted sí es bobo, ¿cierto? Usted ¿para qué hace eso? Usted ¿para qué lee tanto la Biblia? ¿Para qué canta? ¿Para qué se arrodilla? ¿Para qué sirve? ¿Para qué va a esa iglesia? Usted sí que pierde el tiempo. Cuando no aprecias ni apoyas el servicio que tu cónyuge hace para Dios dentro y fuera del templo, porque uno sirve a Dios en el templo y sirve a Dios fuera del templo mostrando con palabras y con acciones lo que es en Dios, tu excelencia, tu verdad, que eres un hijo de Dios. Cuando uno como esposa o tú como esposo no aprecias ese deseo y esa pasión que tiene tu cónyuge para servir al Señor, pecas. Y aparte de eso, estorbas. Se convierte en un tropiezo porque estás bajo la influencia de un enemigo espiritual llamado menosprecio. Cuando las decisiones que toma tu cónyuge son honestas y correctas a los ojos de Dios y tú le llevas la contraria, estás bajo esa influencia. Cuando queriendo agradar a Dios, tú no le ayudas, más bien le dices otra vez con eso. Qué pereza con usted a toda hora basándose en la Biblia. Estás bajo la influencia de un espíritu de menosprecio. Mateo 16:23 dice, pero volviéndose Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ojo, se lo dijo al espíritu que había en Pedro, mas no a Pedro, ¿cierto? Mateo 18:6. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y se ahogara en lo profundo del mar. Entonces hay que tener cuidado e identificar si en algún momento hemos estado bajo la influencia de ese enemigo espiritual. El hijo de David, Absalón, también tenía un espíritu de menosprecio. Pasa hoy en día en los hogares con los hijos, pasa en las iglesias con los hijos espirituales. Sigue pasando. Segundo libro de Samuel 15, de 1 al 5. Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro, el papá ya era rey, caballos, 50 hombres que corrieran delante de él, y Absalón se levantaba muy de mañana y se ponía en pie junto al camino que conduce a la puerta de la ciudad, y a todo el que tenía pleito y iba para donde el rey para solucionarlo, él le salía al camino y lo llamaba. ¿De qué ciudad eres? Haciéndosela pues de rey. No dejaba llegar a la gente al palacio, sino que en el camino él se les atravesaba y los atendía. Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón les decía, mira, tu casa es buena y justa, pero no tienes quien te oiga ya en el palacio, el rey está muy ocupado. Y añadía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en el país para que viniera a mí todo el que tuviera pleito? Y yo le haría justicia, es decir, yo sí lo atendería. Es que mi papá no atiende a nadie, pero yo sí. Sucedía que cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, extendía su mano, lo hacía y lo besaba. No, se comportaba súper bien, sabiendo que en su corazón estaba haciendo algo muy delicado contra el papá. De esta manera hacía Absalón con todos los israelitas que iban al rey para juicio. Así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. Entonces había un espíritu de menosprecio
hacia su papá. Pasa hacia el padre y pasa hacia los padres espirituales. Cuando tú alimentas pensamientos en contra, cuando no te nace respetarles, amar, valorar, porque solo ves sus defectos y por tu estado espiritual no ves todas las bondades que por lo general son más que los defectos. Dios nos hizo así. Absalón se puso a hablar mal de su papá y cuando habló mal de él para quedar bien, para él quedar bien. Y cuando en lugar de reconocer el pecado, culpas a tus padres físicos o espirituales, estás bajo la influencia de ese enemigo espiritual. Cuando quieres aparentar bondad y congraciarte con la gente que rodea a tus padres, pero a espaldas de ellos, en realidad te quieres es ganar el corazón para que te amen más a ti en lugar de amarlo a él. Eso fue lo que hizo Absalón. Y se mostraba tan lindo, se mostraba tan especial, tan considerado, pero cuando iban a mirar la relación que él tenía con su papá, era una relación distante. Entonces, que eso te sirva. Era una relación lejana, silenciosa. Con el pueblo hablaba, pero con su papá no. Entonces ahí tú puedes identificar. Cuando en el corazón dices, hay otros mejores. Eso era lo que Absalón le decía a la gente. Cuando no valoras lo que Dios le ha dado y lo comparas con otros. Hasta yo soy mejor, dijo Absalón. Yo soy mejor que mi padre. Cuando tú dices, vienes para donde mis padres, ellos están muy ocupados, ellos no tienen tiempo para ti, pero yo sí, yo te puedo atender. Esa era la actitud y ese es el espíritu que tenía Absalón. David supo lo que estaba haciendo Absalón y fue tan grande su dolor. El hijo logró contaminarle el pueblo y mucha gente se hizo del lado de Absalón e Israel, dice la Biblia, que se fue tras Absalón y luego vinieron y hicieron guerra contra David y sus hombres leales, y en esa guerra David le dijo a sus hombres, pero no me vayan a matar a mi hijo, no le vayan a hacer daño a mi hijo. Pero Absalón fue a la guerra, se fue en su caballo y dice que en un enramaje espeso se le quedó enredado el cabello, quedó atrapado, la mula siguió y él quedó colgando, y ahí lo encontró uno de los hombres de David y no lo quiso matar porque David había dado la orden. Pero luego llegó Joab, otro de los valientes de David, y le dijo, no, hay que matarlo. Y le clavó 3 dardos en el corazón. No estuvo bien lo que hizo porque el rey había dado la orden. Y luego vinieron otros escuderos, 10 de Joab, y lo terminaron de matar. Entonces mira lo que pasa. Toda vida hay que respetarla. Y toda persona, pero toda persona es algo espiritual. Que hable mal, que actúe mal, de manera desleal, que no muestre fidelidad hacia sus padres, tiene un espíritu de menosprecio, pero también es un espíritu absalónico muy delicado, es un espíritu de menosprecio muy grande y las consecuencias de quien procede así son muy devastadoras. Cada vez esa persona y su familia va a estar peor. Primero quedará enredado en sus propias cosas y poco a poco irá empeorando. Entonces David se guardó porque David no peleó con su hijo. Cuando su hijo se levantó contra él, ¿sabe el que hizo? Se fue del palacio y le dijo, ahí le dejo el palacio. Y dice la Biblia que iba David llorando, caminaba la cuesta llorando, y los valientes que quedaron con David iban súper enojados con Absalón, pero él guardó su corazón, él no se puso a contender con su hijo y tampoco ordenó matarlo. Nuestras acciones de hoy determinan lo que vamos a cosechar mañana, y a veces tan solo hay que apartarse para guardar el corazón. David lo hizo. Aunque el hijo se levantó contra él, él nunca se levantó contra su hijo. Y voy terminando. David tuvo algunos discípulos que tuvieron un espíritu de menosprecio. En 1 Samuel 30, verso 6, David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor. Hay un espíritu de menosprecio cuando nosotros decimos cosas como esta. Los discípulos de David
estaban desesperados porque los enemigos se habían llevado secuestrados a sus esposas y a sus hijos, y en medio de la prueba culparon a David. Entonces se levantaron contra David: hay mejores que tú. Imagina, estando con él y diciéndole eso, estando con él y queriendo irse de su lado, como la esposa de Mical, que no lo decía, pero lo tenía en su corazón, estando con él y cuestionando su liderazgo por las pruebas que tenía que enfrentar. Algunos lo vieron como Dios lo veía, como un valiente que estaba a pesar de todo perseverando, y otros lo menospreciaron por no tener el poder y el éxito que otros ya tenían. Ay, no, este está demorando mucho, vea, tanta prueba, qué pereza. Otros cuestionaban su liderazgo por las pruebas que David tenía que enfrentar, y no valoraban la manera como David amaba a Dios y a pesar de las pruebas permanecía, porque eso es ser valiente a los ojos del Señor. Siempre habrán quienes te amen y siempre habrá otros que digan que es mejor con otra persona. Algunos querrán irse, y es muy difícil tener cerca a quien hace rato ya se fue de tu corazón. Hace rato. Entonces, no siempre alguien que te abandona o se levanta contra ti es porque tú hiciste algo malo. David no había hecho nada malo. Es porque esa persona te menospreció. Entonces, siempre que una persona menosprecia, está bajo la influencia de un enemigo espiritual, es algo espiritual. A David lo menospreció Goliat. Cuando David se enfrentó al gigante, y venía David con unas piedras y una honda, el gigante le dijo: pues yo que soy un perro para que vengas a mí con piedras y palos, y lo menospreció. No creía que era suficiente para lograrlo. Goliat no creía que David podía hacerle algo a él, y no creía, lo vio con ojos humanos y no como alguien elegido por Dios. Y yo te voy a decir esto: el que es elegido por Dios podrá tener carencia de recursos a los ojos de los hombres y por eso ser menospreciado, pero jamás carecerá de la unción y la gracia del Señor. Y aunque los hombres lo menosprecien, Dios siempre lo estará mirando con agrado. Los jebuseos también lo menospreciaron, eran los enemigos. Pero escúchame, David nunca perdió una guerra, porque Dios siempre estuvo con él y le cumplió todo lo que le prometió, porque David fue un hombre conforme al corazón. Y todos estos menosprecios Dios los usó para formar mucho a David. Pero hoy nosotros tenemos que evaluarnos delante del Señor, porque cuando uno es evaluado es que sabe realmente qué necesita, ¿cierto? Entonces hemos visto algunas cosas de cómo se manifiesta este espíritu de menosprecio. Tenemos dos opciones en esta mañana: reconocer que hemos estado conviviendo con el enemigo y pedirle al Señor que nos libere, o no hacerlo y seguir así. Lo que yo sí te digo es que si dejas al enemigo allí, te irá dañando paso a paso y te va a sacar por completo del propósito de Dios. ¿Y por qué permitir que un propósito de Dios tan lindo y tan especial con tu vida, con tu familia, con la visión de Dios, con la iglesia, con tus pastores, con tus hermanos, con tu esposa, se echa a perder por no reconocer que hemos estado conviviendo bajo la influencia de un enemigo espiritual y que necesitamos la liberación del Señor? Entonces, antes de orar, yo quiero hacer dos cosas. Una, tenemos que quitarle el derecho al diablo de quedarse. ¿Cómo se hace eso? Hay que confesar una vez más al Señor como el Señor de tu vida. Y si hoy estás aquí conectado por primera vez, pues hay que recibirlo en el corazón. Entonces yo te invito que si tú estás conectado, tú en este momento por primera vez le digas: Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados y yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y quiero que tú estés en el trono de mi corazón y que no esté el enemigo ahí, sino que estés tú guiando y dirigiendo mi vida a partir de hoy. Yo te recibo en mi corazón, yo te doy gracias porque tú me das la oportunidad de conocerte y ser libre de todo enemigo espiritual. Si conociendo a Dios y su palabra, si nos hemos quedado con algún diezmo, si nos hemos quedado con alguna ofrenda, vamos también a pedirle perdón al Señor. Esa es la segunda cosa que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos quedamos con los diezmos del Señor y no entregamos las ofrendas debidas, entonces el enemigo tiene
algo sobre nosotros. El enemigo tiene como un derecho sobre nuestras vidas. Entonces, si conociendo su palabra lo hemos hecho, tenemos que hoy ponernos a cuentas con el Señor. Recuerda que la Biblia dice que la honra debida a su nombre, es decir, que con lo que Él nos da debemos dar. Si Él nos da y nosotros no damos, no estamos dando la honra que se debe dar. Entonces hoy quiero orar. En pantalla va a aparecer los datos de la cuenta de la iglesia, porque esa es la manera que tenemos de hacerlo. Malaquías 3 dice que traigamos los diezmos al alfolí, y así el Señor reprenderá por nosotros al enemigo, abrirá los cielos y nos va a bendecir. Señor, en esta mañana yo bendigo cada diezmo y cada ofrenda. Bendigo, Señor, cada honra de vida que tus hijos hoy entregan, porque de lo recibido de tu mano nosotros damos para ti. Ahí donde tú estás, prepara tu diezmo y tu ofrenda, preséntate delante del Señor. Yo voy a estar orando mientras tú lo haces. Voy a estar pidiéndole al Señor que reciba los diezmos que son suyos, pero que bendiga y multiplique las ofrendas. Que sea el Señor contigo, que sea el Espíritu Santo mirando tu honra, mirando, si tienes que decirle: Señor, perdóname por quedarme con esto que no me pertenece. Perdóname, Señor. Mientras diezmamos y ofrendamos, vamos adorando al Señor, porque luego nosotros vamos a orar y vamos a identificar toda esta lista de cosas, cómo opera el espíritu de menosprecio, y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos haga libres. Pero en este momento nos estamos reconciliando con el Señor en nuestra vida, en nuestro altar, si como hijos de Dios lo hemos descuidado. Espíritu Santo, recibe por favor la honra de tus hijos.